Hola gente, hoy les traigo el resumen de El Padre, escrita y dirigida por Florian Zeller, adaptación cinematográfica de la obra teatral homónima escrita por Zeller. Obtuvo gran recibimiento tras su premier mundial en el Festival de Sundance 2020. Los críticos aclamaron las actuaciones de los ganadores del Oscar, Sir Anthony Hopkins y Olivia Colman, así como su representación de la demencia. Sin más que decir, comencemos. Anne llega al apartamento de su padre, Anthony, y lo recrimina por su grosero comportamiento con Angela, su cuidadora. Él aduce que le robó su reloj, el cual dejó en algún lugar como trampa, pero no recuerda dónde. Le expresa su frustración, pues es la tercera que renuncia. Anthony arguye que no necesita a nadie. Y le pregunta si buscó debajo del lavabo, sorprendiéndolo, pues ese es su escondite. Y va en su búsqueda. Una vez con su reloj, Anne le hace ver que Angela es inocente. Él le dice que no lo hurtó porque estuvo guardado en su escondite y subestima su extrema preocupación por él. Le pregunta por su hermana Lucy. Anne desvía el tema y le recuerda que se mudará a París junto a su novio. Anthony comenta que le parece extraño, pues desde James no ha tenido pretendientes. Tras darse cuenta que Anne lo abandonará, le pregunta qué será de él. Ella le explica que, si se niega a tener una cuidadora, tendrá que tomar otra medida. Le repregunta qué hará con él. Anthony escucha un ruido. Al salir, encuentra un extraño que dice llamarse Paul, vivir allí y estar casado con Anne. Al notar su confusión, llama a su hija. Anthony expresa que no puede ser cierto, pues ella planea mudarse a París con su novio. El extraño le dice que no sabía de eso, por lo que Anthony pide disculpas por la infidencia. Y le asegura que ella trama algo en su contra, y exclama que no dejará su apartamento. Él lo calma y le revela que, tras pelearse con Angela, fue a vivir con ellos. Una mujer que dice ser Anne regresa del mercado. Anthony no la reconoce, pero asume que es ella. Y le cuenta que halló a su marido en la sala. Anne le recuerda que se divorció de James hace 5 años. Lo busca y no encuentra a nadie. Le dice a la supuesta Anne que están pasando cosas extrañas y le pregunta si ese es realmente su apartamento. Anne recibe a Laura, una cuidadora que llega a conocer a Anthony. Explica que ahora vive con ella. Le advierte que tiene sus maneras. Él la recibe de buen ánimo y le comenta que se le hace conocida, invitándole un aperitivo no sin antes ir en busca de su reloj. Laura señala que es encantador. Le invita un trago y le cuenta de Lucy, su hija menor y favorita, quien es pintora y le muestra su obra. Él afirma que era un bailarín de tap profesional, pero Anne señala que fue un ingeniero. Laura ríe y él dice que le recuerda a Lucy y su risa tonta. Le explica que Anne quiere apropiarse de su apartamento, asegurándole que vivirá más que ella y la heredará. Recalca que no piensa irse y que no necesita cuidados. Anne pide disculpas y Laura dice que esa es una reacción normal. Por la noche, Anne rompe una taza accidentalmente y sufre una crisis emocional. Va a ver a su padre, lo acaricia y en su ensoñación lo empieza a ahorcar. Momentos antes de cenar, Anne le comenta a Paul el parecido de Laura con Lucy. Le cuenta que su padre no la reconoció cuando regresó del mercado. Anthony aparece y tras ver a Paul, a quien no recuerda, pregunta si tienen invitados. Luego dice que ha perdido su reloj y le pide a Anne buscarlo. Ella lo encuentra en el escondite. Anthony le pregunta a Paul si su reloj lo compró y si puede verlo, pues piensa que es suyo, siendo interrumpido por él tras desviar las preguntas. Paul le increpa cuánto tiempo seguirá importunando sus vidas. Por la tarde, el mismo día, Anne lleva a Anthony al consultorio de la doctora Sarai. Él afirma que vivirá con su hija hasta que se mude a París, pero ella dice que nunca han hablado sobre ello. La doctora le advierte a Anne que las cosas podrían ponerse peor.
Horas después, Paul llama a Anne para avisarle que su padre quiere verla. Al llegar a casa, lo ayuda a ponerse su suéter. Él le agradece por todo. Anthony trata de recordar dónde dejó su reloj. Se dirige a la sala y escucha a Paul sugerirle a Anne dejarlo en un asilo. Ambos acuerdan ver su reacción con la nueva cuidadora, pero Paul advierte que pronto necesitará ayuda profesional. Se percatan de su presencia y luego cenan. Hablan sobre Laura, quien trabajará hasta las 6 de la tarde. Paul, fastidiado, le pregunta a Anthony si está satisfecho por tener una hija que se preocupa tanto. Anne se retira. Paul comenta que está cansada y Anthony los anima a viajar. Paul revela que cancelaron un viaje a Italia luego que se peleara con Angela y tuvieron que traerlo con ellos por un plazo indefinido. Anne regresa y le pide dejar su sarcasmo. Anthony va a servirse más pollo, lo que aprovecha Paul para aconsejar a Anne buscar otra solución. La escena en la que Anthony escucha la conversación se repite. Él se encierra en su cuarto. Por la mañana del día siguiente, Anthony despierta y Anne le habla desde la cocina y le ofrece un té. Él encuentra nuevas sillas y descubre que la pintura que hizo Lucy no está. Anne, quien sigue en la cocina, le dice que se está confundiendo con su antiguo apartamento. Sorpresivamente, la que aparece con el té es Laura y le comunica a Anthony que Anne no está. Él pregunta si no ve distinto el apartamento y se disculpa por haberla tratado mal, destacando su parecido con Lucy. Laura le dice que lamenta mucho el accidente y Anthony señala que no sabe a qué se refiere. Ella va del tema y le entrega su medicación y le pide cambiarse de ropa para salir. De pronto aparece Paul y le pide hablar a solas. Le pregunta cuánto tiempo seguirá importunando sus vidas. Lo abofetea hasta hacerlo llorar. La escena retorna a momentos antes de la cena del día anterior. Anne sale de la cocina y lo consuela. En la madrugada, tras la cena, Anthony despierta al escuchar una voz que resulta ser la de Lucy, que viene del fondo del pasillo. Traspone el umbral y se da con el corredor de un hospital, donde yace el cuerpo de Laura en una sala de cuidados intensivos. Por la mañana, Anthony, tras su pesadilla, chequea el armario. Le cuenta a Anne que soñó con Laura y reitera su parecido con Lucy. Anne le recuerda que ella le agrada y que la convenció que sabía bailar tap, ante su asombro. Laura llega y Anthony insiste en vestirse primero. Al verla, ve a una mujer extraña para él. Frustrado, se aísla. Más tarde, Anthony aparece en una habitación completamente distinta, ahora en un hogar de ancianos. Anne le dice a su padre que lo mejor será que él se quede allí. Anthony, desorientado, pregunta dónde se quedará ella. Anne le recuerda que se irá a París y que lo visitará los fines de semana. Él le pregunta qué será de él y de Lucy, a quien extraña mucho. Luego de una cálida despedida, Anne deja atrás Londres. Anthony se despierta, busca su reloj y llama a Anne. Al abrir la puerta, descubre a la extraña como enfermera, quien ingresa a su habitación. Él pregunta por Anne y desde cuándo cuida de él. Añade que tendrá una nueva cuidadora llamada Laura, quien se parece a Lucy. La enfermera le dice que está mezclando las cosas y le entrega su medicación. Él inquiere sobre el paradero de Anne. Ella le recuerda que vive en París desde hace unos meses, que lo visita cada cierto tiempo y que lo lleva al parque. Un doctor, el extraño que decía ser Paul, ingresa. Anthony pregunta su nombre y por qué está en su apartamento. Ella le dice que los ve todos los días. Anthony le pregunta quién es él exactamente y colapsa. Llora desconsoladamente porque quiere que su madre lo vaya a recoger. Catherine lo reconforta y le dice que lo llevará al parque, prometiéndole que todo mejorará. Espero hayan disfrutado del video y si les gustó,
Denle like, suscríbanse y activen la campanita para que les avise cuando suba nuevo video. Hasta la próxima.